tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que, como todos los lunes, conversamos acerca del acontecer alrededor del planeta. En esta ocasión nos acompaña Humberto Avilés Bermúdez Cairo, Amador. No pudo estar con nosotros este lunes, pero bueno, importante siempre poder conversar, Humberto, sobre todos estos temas. Siempre, bueno, hay material de actualidad suficiente para tocar el nuevo panorama político latinoamericano a partir de la toma de protesta, como le llaman los mexicanos, de Andrés Manuel López Obrador el pasado sábado. Pero no solamente la ceremonia protocolaria en el Parlamento mexicano, ¿no? Del Congreso y del Senado, sino lo significativo que por primera vez en la historia, aparte de las novedades que el discurso de toma de posesión del presidente mexicano contiene, es por primera vez en la historia, al menos en los últimos 90 años, un presidente de los Estados Unidos mexicanos se arrodilla ante el representante de más de 78 etnias indígenas. Pero es que claro, son dos actos distintos, ¿no? Este el acto protocolario del y el que encierra, ¿no? Sí, un profundo contenido histórico de la tradición ancestral. Más bien a mí lo que me da es que por primera vez un presidente se sale del acto protocolario, es decir, del acto legal, digamos, del juramento, de la toma de posesión, de la protesta, como dicen ellos, ¿verdad? Y va con la gente a un acto masivo. Claro, con el pueblo, sí, con el verdadero pueblo, sí, o con las expresiones más auténticas de lo popular, desde la perspectiva ancestral, histórica, mexicana, ¿no? Entonces, eso llama la atención, por supuesto, además de la puesta a la venta en subasta pública del avión presidencial. Y que ahí hay varias cosas, es decir, está el avión presidencial. La por disminución un lado, de presupuesto, de la práctica de desaparición de la Guardia Presidencial, desglosada en todos los diferentes cuerpos que la integraban. Se hablaba de 2.000 integrantes de la Guardia Presidencial que se dedicaban a hacer espionaje y contraespionaje. La reducción sustantiva de los gastos médicos para una partida presupuestaria para los altos funcionarios públicos. La reducción sustantiva, por supuesto, de los sueldos, comenzando desde el presidente. Que se reduce en un 60%. 60%. Sí. Y de ahí para abajo, pues, todas las reducciones posibles, ¿no? Y bueno, las expectativas despertadas ya no solamente con la elección en su momento y con el porcentaje de votos que logró, que no se corresponde con la realidad fáctica, sobre todo de los poderes económicos más fuertes, ¿no? del actual México, que son los que en los dos últimos intentos anteriores a su elección, la tercera fue la vencida en el caso de él, sí, le obstaculizaron el poder acceder a la presidencia mexicana, ¿no? Entonces, esa toma de posesión abre un parteaguas que de alguna manera va a tener su contrapeso a nivel del continente americano, latinoamericano en particular, el próximo enero con la toma de posesión de la antítesis política de López Obrador, ¿no? Sí. Con la toma de posesión de Bolsonaro, ¿no? Entonces ese es un punto, podríamos hablar días enteros acerca de lo que se viene, ¿no? Hay un dicho, Humberto, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Está abarcando mucho López Obrador o quiere abarcar mucho? Porque, a ver, solamente meterse en el tema de la corrupción en México, ese es camisa de 11 varas. Yo creo que es prudente esperar al menos los famosos 100 primeros días para ver qué síntomas de si ese
abarcar mucho es más realidad que lo que pueda escasamente apretar, ¿no? Haciéndonos eco del dicho, ¿no? De la expresión que evocábamos actualmente. Ojalá que por el bien de los hermanos mexicanos y de la democracia en estas partes del mundo, el impulso de López Obrador, lejos de decrecer, se vea estimulado. Sí. Y pueda traducirse en hechos concretos, con independencia de la dimensión de lo que pueda abarcar, ¿no? Lo importante es que es mejor que apriete poco a poco. Sí, porque es decir, hay varias cosas. A ver, la primera tal vez sería el hecho que él adquirió un compromiso moral prácticamente con la gente al decir, no tengo derecho a fallarles. Es decir, ustedes están esperando de mí esto y yo les prometí a ustedes prácticamente una cuarta revolución, un cuarto proceso de transformación en México, y no puedo fallar. Es decir, él se está también exigiendo de alguna manera, y pareciera que a diferencia de los políticos tradicionales, él sí va con la intención de cumplir. Pues sí. Aquí comentamos en programas anteriores detalles concretos previos a su toma de posesión, como el tema del aeropuerto, como haber nombrado contra todos los obstáculos legales el nombramiento de Taibo, Paco Ignacio Taibo II, sí, como director del Fondo de Cultura Económica, que es la editorial estatal más importante de México, y que se despachó hermoso. Taibo, yo sea de paso, antes de tomar posesión de su cargo, ¿no? Sí. A propósito de toda la corrupción que había encontrado ahí, las publicaciones del Fondo de Cultura Económica, unas ediciones exorbitantemente lujosas y costosas, que no se correspondían para nada, ni los autores, ni el catálogo de autores, ni los contenidos de buena parte de esas publicaciones, con lo que tendría que ser una política editorial coherente y consecuente de una gran empresa editora estatal, ¿no? Pero bueno, esas son muestras previas, digo, ¿no? Yo creo que también es muy pronto para medir el impacto del discurso, que fue apenas el sábado pasado, antes de ayer, ¿no? Pero yo diría que ya hay, es decir, no, claro. la Bolsa de Valores mexicana contestó muy positivamente al discurso. Pues el Carlos Slim el mismo sábado estaba diciendo de que hay ambiente de confianza para la inversión en México. Hombre, eso es muy importante, sí. Y no solamente importante, sino que es sumamente significativo, porque Carlos Slim no es un empresario. Sí, no es un pequeño empresario, no. Por favor. Sí. Estamos hablando de alguien que está rankeado al lado de los Bill Gates y compañía, ¿no? Quiero decir, económicamente hablando, desde el punto de vista financiero, con inversiones en prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que es una buena señal. No me había yo detenido a analizar esas cosas, ¿no? La habilidad que tenga en manejar las relaciones con su homólogo presidencial norteamericano, que dicho sea de paso no estuvo, ¿verdad? No llegó a México, se quedó a nivel de Pence, ¿no? Sí. El vicepresidente Pence. Es otro de los grandes desafíos. Pero fíjate que en ese sentido, en las relaciones entre presidentes, me pareció muy interesante el anuncio que hizo sobre el tema migratorio. Un acuerdo ya con los presidentes, un acuerdo ya tomado, ya hecho, pues no es que vamos a trabajar un acuerdo, no, ya es un acuerdo con Guatemala, Honduras y El Salvador, con el Triángulo del Norte, ¿no? Del Triángulo del Norte, para mejorar las condiciones, para darle a la causa de la migración, no combatir la migración como para tal. Desestimular la ola migratoria que obligadamente hacia los Estados Unidos, que obligadamente pasa por México, ¿no? Pero no solamente en estos 3 países, son los 4 porque incluye a México, pero además incluye tratamiento para los migrantes mexicanos, ¿ah? Para que no se vayan de México, sí. Y los centroamericanos que están en México. Sí, no, es un acuerdo muy importante,
sobre todo que pareciera de lógica elemental alcanzar el consenso, pero a la hora de la práctica no ha sido tan sencillo, ¿no? Claro, sí. La evidencia mayor es que solo alguien tan audaz políticamente en estos momentos, desde la cúspide del poder político en México, se ha atrevido a ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, López Obrador es una persona, un político que conoce bien ya el tejimaneje de México, pues. Es decir, él ha estado en la vida política. Claro, él no es un político neófito, un novato, muchísimo menos. Y tuvo un buen campo de entrenamiento cuando fue, ¿cómo se llama? Vendría a ser el equivalente al gobernador de la Ciudad de México. Gobernador de la Ciudad de México, Sí. el jefe del gobierno de la Ciudad de México, que gobernar la Ciudad de México es más complicado que gobernar muchos países pequeños, pues, Sí. cualquier país centroamericano, me imagino, ¿no? Por las dimensiones de ese monstruo urbano, ¿no? Está hablando de más de 20 millones de habitantes. Sí, no, y además que lo hizo con buen suceso, pues. Pues sí. Sí. Eso le valió mucho para intentar 2 veces más hasta lograr en el tercer intento alzarse con el triunfo presidencial y con esa legitimidad traducida en el 57% de los votos, aunque fuese en segunda vuelta, ¿no? Y ya sabemos que en la primera no fue posible, por lo que en más de una ocasión se comentó aquí, que la consigna era todos contra López Obrador, sí. ¿no? Bueno. Pero bueno, arrancó su gestión con un porcentaje muy alto de aprobación, de acuerdo a lo que yo leía, más del 60% de aprobación. Un 45% de los mexicanos cree que en el primer año va a haber fruto de la gestión o tiene esperanzas de ver frutos de la gestión del presidente López Obrador en estos 365 próximos días. Me parece a mí que hay bastante buena expectativa, hay mucha confianza y esperanza en el cambio con López Obrador para México. No, y hacia afuera no hay que subestimar ni ver de menos. Yo creo que es muy importante en los tiempos que corren, sobre todo en épocas de enfrentamiento de lo multilateral con lo unilateral. Desde el punto de vista comercial, México es uno de los afectados directos por la política arancelaria norteamericana, sin ir más lejos, y esa especie de guerra comercial abierta que se aminoró un poco después del G20, que vamos a hablar posteriormente, ¿verdad? De la última reunión del G20, con una especie de tregua alcanzada entre Xi Jinping y Trump, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero decir, el mantenimiento de la doctrina Estrada, la no intervención en los asuntos internos de otros países, es muy importante. Eso es, en mi opinión, un ralentizador en el peor de los casos. O sea, en el peor de los casos, para eso que han querido llamar o terminar de disfrazar de diplomacia preventiva. O sea, las intervenciones disfrazadas de diplomacia preventiva, ¿no? Que desafortunadamente han tenido y tienen que ver mucho con nosotros, ¿no? Con la situación nuestra, con nuestro país, ¿no? Con las últimas decisiones ejecutivas, la orden ejecutiva de Donald Trump, sin ir más lejos, ¿no? Que es una descarada intervención. Entonces, que el López Obrador haya mantenido ante las presiones internas e internacionales que querían que se pronunciara en contra de X o Y situaciones del continente latinoamericano, que diga que no, que es respetuoso y que no tiene ninguna ni derecho ni autoridad moral a andar criticando a ningún jefe de Estado en ninguna parte del mundo. Pues yo creo que, como te digo, si no frena, ralentiza esa oleada por estos lados, ¿no? del mundo. Y esperamos que obviamente eso tenga consecuencias en los diferentes escenarios internacionales, ¿no? Organismos multilaterales
regionales y mundiales. Sí. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Humberto Áviles Bermúdez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Humberto Áviles Bermúdez. Concluyó la cumbre del G20 viernes, sábado, domingo en Buenos Aires, Argentina. Había algunas expectativas sobre lo que podía suceder, especialmente en las conversaciones entre Estados Unidos, entre el presidente Trump y el presidente Putin, que tenían pendiente un encuentro para ver el tema de las armas nucleares, encuentro que finalmente no se llevó a cabo por el tema del Mar de Azov, por o el estrecho de Kerch. O el estrecho de Kerch, el enfrentamiento, la situación que se presentó ahí con las naves, con los barcos ucranianos y la marina rusa. Pero sí hubo acuerdo con los chinos, un acuerdo por lo menos hasta enero. Bueno, sí, 90 días. Es la tregua acordada entre Xi Jinping y Donald Trump, ¿no? Más allá... ¿Pero decir, una tregua para qué? Para la aplicación de la política arancelaria. No sé si esa tregua signifique, como la propia expresión indica, la suspensión por 90 días de los excesivos aranceles de un lado de otro, porque ahí estaban tirándose que si los impuestos que cobran los chinos por los vehículos norteamericanos son superiores a los que se cobran en Estados Unidos por vehículos chinos, por ejemplo, por citar un botón de muestra, ¿no? Pero además este G20, que fue justamente denominado como la reunión de la crisis, el G20 de la crisis, de la gran crisis mundial, porque allí confluía desde el cambio climático, el unilateralismo trumpiano frente al multilateralismo de la mayoría del resto del mundo, en el que se quiso autoabanderar Macron, ¿verdad? Y Xi Jinping, obviamente, no se alineó, sino que defendió los intereses de China, sobre todo desde el punto de vista comercial. La Merkel que no termina de hacer el tándem con Macron, de consolidar más que de hacer el tándem. Porque sí, a propósito de retraso y la trastada protocolaria con Macron, no había nadie en el aeropuerto a la hora que llegó. Sí, pero bueno, que hubo varias cosas. La foto de familia que no se terminaba de tomar porque Trump no llegaba. No. Y dejó a Macri plantado en una conferencia de prensa. Sí. Ya, después de que se reunieron y aquel dando vueltas como papalote sin cola, ¿no? La Merkel que llega con retraso porque tuvo que parar antes de salir del territorio alemán por problemas técnicos. En fin, la foto de familia, más de una foto tomada a destiempo o no tomada por incomparecencia de los protagonistas. Sí, ¿no? Entonces, o con ausencia. O con ausencia, ¿no? Sí. Entonces, lo más destacable es esa tregua de 90 días entre los dos gigantes comerciales del mundo. No logró avanzarse, entiendo yo, mucho, por no decir casi nada, la necesaria reforma que mayoritariamente claman los integrantes de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Sí se logró parcialmente dentro de este G20 y en torno del otro conflicto que estaba ahí, lo del estrecho de Kerch o Mar de Azov que mencionábamos, en Ucrania y Crimea, con Rusia como inevitable protagonista, un acuerdo a 4 bandas que se llama, que parece que es la Merkel la que lo indujo mayormente o mayoritariamente. Un acuerdo a 4 bandas entre Alemania, Francia, Rusia y la propia Ucrania, que van a hablar del tema concreto. No se ha fijado la fecha, pero se supone que es en los próximos días, a nivel de asesores técnicos
sobre la problemática del estrecho de Kerch para ver si se logra al menos rebajar las tensiones en esa zona, ¿no? Sí. Que ahí en el estrecho de Kerch hay que recordar que el problema está por la disputa sobre Crimea. Crimea, que históricamente ha sido un territorio ruso que se había anexionado o anexado Ucrania y que recientemente la población votó por su independencia. Así es. Y que desde el 2014 es de hecho como un territorio ruso. Sí, que era lo que históricamente se acercaba más a lo que ha sido, ¿no? Exactamente. El tema de Crimea. Ahora, ¿qué logró la primer ministro May? En la cumbre del G20. ¿O pasó totalmente desapercibida? Porque es decir, ella ella, más allá de decir que ella va a ser la jefa de gobierno que va a lograr el Brexit, yo creo que muy poco, porque por el otro lado, este fin de semana se hacía público que hay un informe de la Fiscalía Británica que, resumiendo, viene a decir que el Brexit se va a quedar atrapado, o sea, que el Reino Unido se va a quedar atrapado en la Unión Aduanera, a propósito del acuerdo tan cacareado y tan polémico, suscrito por el gobierno de la May y la Unión Europea, pues la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea, el gobierno de la Unión Europea. Y entonces las espadas están más en alto que nunca y las perspectivas parlamentarias para lograr que se ratifique ese acuerdo al que nos venimos refiriendo, el de las famosas 588 páginas, que debe de someterse a votación el 11 de este mes, digamos, en 8 días. El martes de la próxima semana. De la próxima semana. Son muy poco halagüeñas para la señora May, ¿no? O sea, no sería nada extraño que pierda la votación y no le quede más remedio que convocar elecciones adelantadas. Porque acogerse a la opción del no deal, o sea, que no haya acuerdo, tampoco lo veo yo como muy en la perspectiva que esta señora tendría, pues. Pero las perspectivas son negras porque a estas alturas más de 100 parlamentarios conservadores, el doctor y del propio partido de la May, más los 10 unionistas de Irlanda del Norte, han dicho claramente que van a votar por no. Que van a votar que no. O sea, si la semana pasada eran 88, ya están en más de 100. Sí. Entonces, en vez de aumentar el sí, ha aumentado el no. Por eso, hablar de logro de la señora May, no sé, ya es desfasado tener en cuenta si le metió uno o varios goles a España por el tema de Gibraltar y el famoso artículo 184 del acuerdo de los 588, donde no aparecía claramente establecido que Gibraltar no es sujeto afectado, no es territorio afectado por el acuerdo suscrito, sino que quedaba restringido al ámbito bilateral británico, hispano-británico. Sí. Entonces, no veo yo, por más que le dé, más que es tenaz y persistente, que ella sigue teniendo como un reto personalísimo ser considerada una segunda dama de hierro, como hemos dicho en otro momento por aquí. Pero bueno, la primera dama de hierro, o la irrepetible Margaret Thatcher, desde esa perspectiva, fue tumbada por su propio partido, su gobierno, en circunstancias no idénticas, pero sí parecidas a algunos de los pasajes que ha tenido que atravesar, al menos en este último año, Theresa May. Entonces, esos son los... Sí, pero en la cumbre no, es decir, a favor de Gran Bretaña y el Brexit y la posición de Gran Bretaña sobre el Brexit y demás, en el G20 no logró absolutamente nada. No. Porque, es decir, ya las negociaciones son totalmente, vamos a decir, bilaterales entre la Unión Europea
y Gran Bretaña. Sí, y en el marco del G20, si nos detenemos a ver la posición multilateralista británica representada por May, por Theresa May, pues a mí me parece que May no pasa de ser un seco, una comparsa de Donald Trump en esa materia. Ahora, Macron, decíamos, intentó adueñarse de la bandera del multilateralismo. Sí, pero no lo está logrando por la situación interna que se le ha complicado. De la cual vamos a hablar en breve. La canciller Merkel tampoco hizo mucho ruido, me parece a mí, en la cumbre, pues. No, ya llegó tarde y asustada, me imagino yo, sí, en el mejor de los casos, por mucha serenidad o sangre fría que tenga, pues. O sea, le compensa ese acuerdo respecto al estrecho de Kerch para ver qué pueden hacer. Pero digamos, lo más sonado fue la reunión entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping. Sí. Nada más. Sí. O sea, las estrellas de la reunión sí, fueron ellos, las dos potencias comerciales del mundo. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Hubo elecciones en Andalucía, elecciones de las cuales va a resultar muy difícil la conformación de gobierno, no imposible, pero muy difícil. Sí, pero tal vez antes que lleguemos a esta parte, lo más llamativo, tal vez lo más importante de estas elecciones es que el PSOE pierde la hegemonía en Andalucía, así que es. era su bastión principal. Exactamente. La pierde desde la época de Felipe González. Sí. Es decir, desde los primeros tiempos de la transición democrática, ¿no? Hasta ahora. Y eso va a forzar a todas luces la salida de la presidenta de la Junta y mayor dirigente del PSOE andaluz, ¿no? De Susana Díaz. Uh-huh. Pero, como bien señalaba, con 33 escaños que logró el PSOE, a los que se le sumen los de Alianza de Andalucía, sí, Adelante Andalucía. Adelante Andalucía, que me parece que son 17, sí. Están en 50. Allí podría jugar de bisagra, que no está claro porque es un partido de derecha, Vox, que logró 2 escaños. Que es lo otro importante de estas elecciones, que la ultraderecha... El auge de la derecha. Sí, llega a tener, dicen los españoles, presencia en las Cortes. No, pues, sí. Pero además que no es un fenómeno, correcto, pero no es un fenómeno aislado de la Europa. Sino que esto es ya el primer latigazo de la ultraderecha a nivel parlamentario en España. Sí. Porque ya lo vimos en Alemania, ya lo vimos en Austria, se vio en Italia, en la propia Francia, ya. Holanda fue anteriormente. Bueno, y si nos vamos a los nórdicos, hay una fuerte presencia parlamentaria de la ultraderecha. De manera que se hablan. Yo leí esta mañana algún artículo de columnistas de los europeos donde se habla de la destrucción de Europa, precisamente por ese fenómeno del oleaje indetenible, de los nacionalpopulismos, de los fenómenos populistas resultantes en las elecciones europeas. Y en ese sentido, el caso de las elecciones andaluzas de ayer viene a confirmar ese acerto, porque estamos manejando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es una difícil arquitectura parlamentaria la que está de por medio para ver quién logra la mayoría mínima de 55 escaños en el Parlamento andaluz. El PP estaba apostando justamente por este triunfo de Vox como un aliado natural, tener a Vox. Lo que pasa es que Vox es el que elige la decisión. Sí, pero ¿cómo va a jugar ese rol de bisagra que en elecciones anteriores el caso paradigmático de la bisagra era el Partido Liberal Alemán, cosa que desapareció, y ahí fue estrella el fallecido Hans-Dietrich Genscher, que era
Llegó a ser jefe de gobierno precisamente por su habilidad en manejar las negociaciones para conformar gobiernos de coalición, ¿no? Pero no sé, el caso de Vox son neófitos, debutantes primerizos en el Parlamento andaluz. No sé si se van a decantar por aportar, en tanto que bisagra, a fortalecer la mayoría, que ahí sí sería absoluta, de derecha, ¿no? En la hipótesis del Partido Popular, Ciudadanos y Vox serían 59 escaños. Sí. ¿Ya? Que tampoco es una gran mayoría, es decir, es la mayoría y algunos más. Pues. Porque serían 9 escaños, sí. Suponiendo que se mantuviera consolidada la coalición PSOE Adelante Andalucía. Pago por ver si utilizo una jerga de jugadores de póker, ¿no? No es que tenga yo para pagar, pero creo que el panorama no está nada claro. No hay nada para nadie. No hay nada para nadie. En este momento en el gobierno regional andaluz, autónomo de Andalucía. ¿No? Bueno, pero lo que decíamos, ¿no? Lo más claro que hay en este momento es que Susana Díaz termina su carrera en Andalucía. Y la lectura a nivel del Estado español es que esto incrementa la presión para que Pedro Sánchez se vea obligado a adelantar elecciones generales. Ya empezó a pero a sensu contrario, ¿no? Se decía que era un buen momento para adelantar elecciones aprovechando que tenía un buen... Sí, una buena aceptación. Sí. Más que buena aceptación, buena imagen. Pero el sostener esa afirmación con el varapalo, como les gusta decir a los españoles, electoral que se llevó ayer el PSOE, perdiendo la hegemonía en Andalucía, y en Sevilla en particular, que siempre ha sido el bastión del socialismo español. No en balde, tanto Felipe González como Alfonso Guerra van presumiendo por el mundo de su andalucismo y de su sevillanía en particular, ¿no? Entonces, así están las cosas en el concierto político español. La crisis gubernamental es seria, hay varios ministros cuestionados. El más prestigiado del gabinete de Pedro Sánchez, que es el ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, ha tenido que pagar una multa de 30.000 euros al fisco porque no declaró a tiempo la venta de unas acciones en una empresa pública que tenía. Entonces, y este es el número uno, por así decirlo, de las estrellas gubernamentales. Después han dimitido varios ministros. Al propio presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, le están cuestionando con esta oleada de la titulitis de los máster, ¿no? El escándalo de la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, que tuvo que renunciar la señora Cifuentes porque le demostraron que había falsificado. Pero es que lo que pasa es que el Estado español en los últimos años se ha visto envuelto en una serie de escándalos. El de la Caja, por ejemplo, el de la Caixa. El de la Caixa, Puyol, si no, hablamos de Cataluña. El que fue vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, y gran factotum. Está lo de la tarjeta negra, ¿no? Sí, ese forma parte de ese escándalo. Es decir, vienen envueltos en una cantidad de escándalos, de la cual no se salva ningún partido. Y en el caso particular de Andalucía, a propósito de las elecciones que comentábamos en esa región española, hay un escándalo no esclarecido de los subsidios para el paro, para la población económica rural, el PER, ¿no? Para el paro del desempleo, que es un escándalo cuyas dimensiones no nos imaginamos por esta tierra, y que se produjo mayoritariamente durante la época más consolidada de los gobiernos de Felipe González, que estamos hablando de 16 años por lo menos, ¿no? Y si nos atenemos solamente a Andalucía, hasta ayer, bueno, y todavía están en el poder, ¿no? Pero ayer perdieron hegemonía. Ok, en Francia, para el presidente Macron las cosas no están pintando bien, ya subió a 2 el número de muertos en las protestas, continúa aumentando arriba de los 1.000 ya la cantidad de personas detenidas, son centenares los heridos por las protestas, ¿verdad? Pero las protestas
Hay quienes las han minimizado y dicen que es menos gente la que está protestando. Bueno, pero eso es, a mí me gustaba esta mañana, también leía una crónica de esa situación, que le preguntaron a Luis XVI, no, mejor dicho, Luis XVI preguntó cuando dio un alboroto en la cercanía de su palacio, dice, ¿qué son esos gritos? Esto es un motín. Y entonces le contestó Richelieu, no, majestad, es una revolución. Entonces, de alguna manera, fíjate bien que el mayor pico de la protesta de los chalecos amarillos se dio el sábado pasado. Sí. Hasta el punto que miles de personas se tomaron la estrella de los campos de Etoile, ¿no? En la rotonda esa donde está la llama del soldado desconocido y es el paseo insignia. ¿Quién que va a París no se pasea por los campos elíseos, ¿verdad? Y no solamente eso, la insignia del Etoile, de la estrella, es el Arco del Triunfo, y el Arco del Triunfo lo grafitearon de arriba abajo los chalecos amarillos. Me imagino que habrás visto fotos, o nuestro público habrá visto, nuestra audiencia habrá visto imágenes de los chalecos amarillos con un gorro frigio, satirizando la imagen de la República, ¿no? Sí. Que además, como se sabe, dentro de la iconografía de la Revolución Francesa, el gorro frigio es la personificación de la República, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo sería la magnitud de la protesta a nivel de París? Que el ministro del Interior tuvo que ordenar el despliegue de 5.000 policías antidisturbios de la Guardia Republicana. Entonces ya estamos hablando de palabras mayores. Sí. Y a todo eso, en ese momento, Monsieur Macron estaba apenas regresando de la reunión del G20 en Buenos Aires. Ayer tuvo que ir a pasar revista en los Campos Elíseos. Que justamente se le criticó a Macron haberse ido con la situación crítica que tenía. Sí. Incluso trascendió que el ministro del Interior estuvo analizando, y el gabinete de crisis que se convocó, estuvo analizando la posibilidad de declarar el estado de excepción y se lo propuso a Macron. Pero bueno, lo último que hemos tenido noticias, al menos esta mañana, es que Macron estaba haciendo consultas, varias rondas de consultas con su gobierno, y me imagino que en algunos empresarios, algunas instancias de la sociedad francesa, para ver qué respuesta darle a la larga carta al niño Dios, por así decirle, si se me permite la expresión, una larga lista de demandas y de reivindicaciones planteadas por los chalecos azules, que son de los más variopintos. Los chalecos amarillos. Digo amarillos. Que lo cierto es que a través de los medios se ha hablado de las demandas de los chalecos amarillos y se dice que es por los impuestos y por el precio de los combustibles. Pero lo cierto es que hay temas tan sensibles como el salario mínimo, el salario básico, las pensiones, el fomento de las pequeñas y medianas empresas, la protección a las empresas francesas por encima de la protección a empresas a transnacionales, en fin, hay una cantidad de empleo. Y demás. Que eso tiene que ver precisamente con la reforma laboral que desde que llegó Macron la ha empezado a implementar y no se ha detenido. No solamente no es que no se ha detenido, sino que lo viene haciendo a base de decreto. Sí. ¿Ya? Sí. Por eso se ha ganado a pulso de decreto el apelativo del rey Macron, ¿no? Pero bueno. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Este fin de semana falleció el presidente o el expresidente George Bush padre. Uno de los más claros representantes de la utilidad de ser jefe de la CIA para llegar a la presidencia de los Estados Unidos, a los 94 años de edad. Realmente fue un hombre duro de pelar en materia de salud, pues superó bastante trances críticos. Aparentemente lo que no pudo soportar fue verse separado de su esposa
de toda su la vida, muerte pues, de Barbara Bush. Sí, Según algunos medios, son 8 meses exactos después de la muerte de Bárbara que fallece George Bush. sí, cuando hay convivencias matrimoniales de tan larga data, eso entra dentro de la normalidad, si se me permite la expresión, ¿no? Ya hay tal hábito, y porque no puede ser amor, sentimientos, ¿sí? Y que la vida se vuelve inconcebible para alguien sin la persona que fue su pareja cuando estaba ahí. Pero bueno, cuando uno habla de estos aspectos tan humanos, resulta difícil cuando se está refiriendo a personajes como este señor, que Dios lo tenga en su gloria, pero que tuvo muy poco asco, por no decir que ninguno, a la hora de tomar decisiones que afectaron a millones de personas en lugares muy lejanos de Washington y de los entornos en los que tomaban decisiones tan graves para pueblos y países del mundo, incluido el nuestro, ¿verdad? Incluido Estados Unidos, pues, porque incluido ahí va la supuesto, cantidad incluido millones de norteamericanos, ¿verdad? Así que, no sé, ¿cuál es el legado político de George Bush, a tu manera de ver? George Bush. El hijo. El hijo. O Jeff. No, más George, porque Jeff no... Haciendo trampas en reiteradas no hizo ocasiones para lograr cosa. ser gobernador de la Florida. Pero es decir, porque, ¿qué tenemos ahí? Fomentó la guerra en Nicaragua, es decir, ya lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Fomentó la guerra en Nicaragua. Es decir, apoyó total y absolutamente, como buen vicepresidente de Reagan, la guerra en Nicaragua. Prácticamente él tenía que ver con todo lo que estaba relacionado con la organización de la guerra en Nicaragua. Pero si puedo decía, por eso es que no dije por casualidad el trampolín que significó haber sido jefe de la CIA. Jefe de la CIA. Y el manual de operaciones encubiertas. Que además está de decir que las películas no exageran mucho el papel de la CIA cuando se habla de la CIA en las películas, ¿no? Es más, me parece que se queda corta. Totalmente. Se quedan cortas, ¿no? Es responsable de la invasión a Panamá, una invasión que dejó una cantidad imprecisa. Es el día, la hora y la fecha, y no se sabe cuál es la cantidad de miles de muertos que hubo en esa invasión. Sí. Una invasión fortuita, además, porque se trataba de un amigo de los Estados Unidos. Bueno, y mira cómo trataron a la Por eso, pues. Pero bueno. Luego, la guerra del Golfo. La madre de toda la batalla. La tormenta del desierto. Y cómo acabaron con Saddam Hussein, que fue una invención suya. Sí. Desde los laboratorios de Langley en Virginia, ¿no? Y con todos los experimentos que hicieron en el norte de África a propósito, yo qué sé, del Líbano o del Medio Oriente, ¿no? O con el sacrificado y heroico pueblo palestino, ¿no? Que justamente la semana pasada celebró los 30 años de su declaración de independencia. Palestina. Sí, el Estado palestino. Pero bueno. ¿Estaría o no detrás de la muerte de Yasser Arafat, como suponen algunos? Sí, que es otro de los complotos, de las tramas Navy y Langley, pues, en los cuarteles generales de la CIA. Sí. O en sus avanzadillas del Medio Oriente. No sé. En fin, un hombre polémico para habitantes del mundo o ciudadanos que simplemente se informan y saben lo que ha sido el ejercicio imperial de una política. Idem. Su sucesor es Bill Clinton. Y Bill Clinton es conocido, además de sus andanzas... Como el saxofonista. Sí, pero además de sus andanzas amorosas, tiene, digamos, como legado haber logrado enderezar la economía que recibió de Bush. Es decir, que el estado de la economía norteamericana no era exactamente el mejor cuando salió Bush de la presidencia. Así es. Bueno, y en el caso particular de Nicaragua, es el único presidente norteamericano que ha andado por aquí. Estuvo dos periodos estuvo Bush uno nada más. Padre. Padre, sí.
entiendo que uno. Uno, ¿verdad? Es decir, fueron 12 años. Dos el hijo. Sí, pero, a ver, es decir, Reagan, dos periodos y un periodo más de Bush, de George Bush. Es decir, 12 años de gobierno republicano continuo, ¿verdad? Que después fueron 8 años de demócratas con Clinton. Sí. Y Obama. No, pero es que después de Clinton viene después, Bush y después Obama. Sí, sí. Aquí Correcto. ya son 8. Ahí tenemos 24 años. Hace que dejó la presidencia, un poco más, 25 años, que dejó la presidencia Bush. Así es. Bueno, la verdad es que yo decía hoy temprano que nunca hay, o no todos los muertos son buenos. Bueno. Porque por lo general cuando muere todo el mundo decía, sí, era buena gente. Pero yo no sé qué tanto podemos decir que era buena gente. Pero murió en su cama. En fin. Gracias, Humberto, por esta platicada. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. En adelante, Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.